Bohemian Rhapsody es una película dirigida por Bryan Singer, supongo, y esta cuenta la historia de Queen, de cómo Freddie Mercury, interpretado por Rami Malek, se une a la banda y juntos tienen que luchar por destacar y ser reconocidos. No sé ni siquiera por qué me esfuerzo a mantenerme vago respecto a la trama, considerando que estos son eventos reales, así que yo sé que más o menos la mayoría de la gente que está siquiera interesada en esta película sabe qué va a pasar, sabe cuáles son los puntos por los que la película tiene que ir, y debo ser honesto y decir que yo fui con expectativas bastante bajas a esta película, principalmente porque la preproducción y todo lo que tuvo que ver con cómo se hizo esta película fue bastante dañado. El film estuvo en preproducción por unos 10 años porque Sacha Baron Cohen, como el 2008, quería hacer una película de Freddie Mercury interpretándola a él, pero luego vino la banda y dijo: ¿sabes qué? Nosotros queremos una película sobre Queen, queremos que sea mucho más familiar, quitaron la referencia explícita a las drogas, al sexo, y después pasó que el director tuvo problemas con la producción, se salió, vino otro director, decían que había peleas en set, y todo hasta este punto era demasiado accidentado que yo llegué con expectativas muy bajas, pensando la mayoría de las veces que tenemos producciones accidentadas tenemos productos bastante mediocres. Y yendo directamente a lo bueno, debo admitir que esta película es tremendamente entretenida, es decir, si tú la vas a ver y te gusta Queen, te gusta la música de Queen, no creo que creas que ninguna parte de esta película es lenta, porque principalmente la música es de Queen, así que es fantástica y vas a estar ahí cantando cada segundo, pensando en tu mente. Ojalá no cantes en el cine, porque es bastante molesto cuando la gente hace eso. Encuentro que de todas formas es formidable que una película que dura como 2 horas un cuarto logre ser tremendamente entretenida, es decir, que en ningún momento tú sientas que estás viendo 2 horas un cuarto de película, sino que se pasa así, volando. Es un filme muy rápido, muy al hueso, con un ritmo preciso para hacer un filme entretenido y disfrutable. Y a su par, Rami Malek da la interpretación de su vida, probablemente haciendo a Freddie Mercury, porque él es material de Oscar en esta película. No sé qué tantas posibilidades tenga de llegar a alguna premiación considerando el reconocimiento que esta película está teniendo, pero creo que él hizo un fantástico trabajo interpretando a este personaje, dándole una forma redonda de ser, porque fuera de la música realmente yo no sé cómo era el día a día de Freddie Mercury, así que no tengo como punto comparativo, y en general no creo que uno venga acá diciendo: sabes que voy a comparar este personaje que sea lo más exacto posible. Simplemente yo vi aquí un personaje, creo que Rami Malek hace lo suficiente para darle personalidad sin hacerlo caricaturesco. Además, dados todos los problemas de preproducción, yo tuve bastantes dudas respecto a cómo se iba a abordar la personalidad de Freddie Mercury, si iba a ser muy genérico, si se iba a evitar todo lo que tiene que ver con su homosexualidad, y me gusta que la película le da redondez a ese concepto, hace que él sea un personaje complejo, y en ningún sentido creo que invisibilice su homosexualidad. Probablemente se pudo haber ahondado mucho más allá, pero yo no vengo acá simplemente a decir qué tan fiel es la película respecto a la vida real de Freddie Mercury, porque yo vengo a juzgar lo que se muestra, y creo que hace bien en no invisibilizar ciertos aspectos conocidos sobre él. Además, se ahonda en arista su personalidad, que tiene que ver con su raza, de donde él venía, porque él nació en Zanzíbar y su familia llegó a Inglaterra, entonces él tuvo que ir con el estigma de ser llamado Paki cuando él decía que no era de Pakistán, entonces sufrir ese racismo, al mismo tiempo ese choque cultural, porque él está haciendo cosas que obviamente su familia en un aspecto cultural y racial no lo estaban aprobando. Ese hecho que creo que funciona bastante bien porque muestra todo lo que tiene que ver con el conflicto con que vivía Freddie Mercury constantemente, que él era una persona que estaba constantemente en enemistad consigo mismo, el cómo su orientación sexual influía en su vida pública, el que en entrevistas simplemente lo acosaran y le preguntaran cosas que a ninguna otra persona le querían preguntar. Cuando ellos simplemente querían hablar sobre música, a la gente preguntaba estas cosas de farándula que hacían muy molesto. Yo me puedo imaginar lo molesto que tuvo en ese momento, y hace que nosotros nos preocupemos por Freddie Mercury y estemos junto a él, incluso aunque de repente se tienda a demonizar su personaje, porque digamos que en esta película me gusta que no se idolatriza a Freddie Mercury en el sentido que simplemente muestran cosas buenas y ay, pobre Freddie Mercury, sino que se muestra un aspecto negativo. Sin embargo, creo que hay momentos en que la película demoniza demasiado al personaje, en el momento en que pareciera que él es el único malo del grupo, lo cual lo puedo tomar con suspicacia considerando que Freddie Mercury es el único que está muerto del grupo. Entonces ahí pienso que vino Brian May, John Deacon y Roger Taylor y dijeron: ¿saben qué? ¿Nos pueden retratar a nosotros como los buenos de la película, por favor? Igualmente me gusta el estilo de la fotografía y el montaje, creo que hace bastante bien replicar lo setentero, e igualmente toda la puesta en escena de las canciones da una perspectiva muy de estar ahí en el momento. Creo que a ratos pasa mucho de la imitación, considerando que probablemente intentaron recrear cosas lo mejor posible, especialmente en la secuencia final, pero creo que hicieron un buen trabajo en hacer que se sienta vívido, como que tú estás viendo cosas reales y no simplemente viendo un par de actores tratando de imitar a estos personajes, especialmente porque el resto del elenco que hacía la banda son iguales. Ahí el trabajo de maquillistas y de diseño de vestuario fue fantástico para hacer que estos personajes se parecieran lo mayor posible. Sí, de repente los dientes postizos y pelucas pasan un poco de la raya, pero creo que hace un trabajo bastante bueno para que nosotros nos creamos que este es Queen. Ahora, tengo que ir con mis problemas, que son varios, y principalmente es que la película sí es bastante genérica y es muy básica, es decir, sigue todos los puntos que tú puedes estar esperando de una biopic musical, especialmente en el primer acto, en que la película sigue
paso por paso todas las reglas del libro respecto a cómo escribir una biopic, es decir, partes con esta banda que pierden a su vocalista, tienen que encontrar un vocalista, llegar a intentan ser reconocidos, tienen que luchar contra las malditas corporaciones que quieren cambiarlos. Entonces todo tan cliché que me hace pensar por qué simplemente no partieron con Queen ya establecido, por qué no se saltaron simplemente todo lo que era cliché, todo lo que era estereotípico, porque probablemente acá mucha gente piensa, bueno, así fue la banda partió de una forma que es cliché, entonces ¿por qué van a mentir? Bueno, si no van a mentir, entonces simplemente partan desde cuando ellos ya son una banda, no tienen por qué mostrar cosas si simplemente no van a aportar nada a la película, y es un problema que creo que esta película tiene bastante, el hecho de que muestra cosas simplemente porque cree que pasaron. Y miren, yo no vengo a juzgar la vida de Queen, no sé qué tan fiel es esto, porque honestamente no me importa. Yo vengo acá a ver una película y la voy a jugar con una película. No voy a juzgarla como una adaptación, ni que tanto se parezca, ni que tan fiel sea sobre la vida de estos personajes o sus personalidades. Yo vengo acá a ver una película y lo voy a jugar como una película. En ese sentido, debo decir que hay muchas partes que el guión simplemente introduce secuencias que solo existen porque probablemente pasaron y hacen como bonitos momentos dentro de la película. Me recuerda bastante a la película Jobs con Ashton Kutcher, que obviamente este es un filme mucho mejor actuado que ese y bastante menos malo, pero algo que pasaba en esa película es que tenía muchas secuencias que contaban la vida de Steve Jobs y que solo estaban en la película porque pasaron, entre comillas, como conversaciones de Steve Jobs con Bill Gates que no agregan nada a la trama, nada, pero están ahí porque son como estos pequeños momentos de fanservice. La diferencia es que el fanservice en una película de Steve Jobs es mucho menos entretenido que el fanservice en una película de Queen. El fanservice en una película de Queen es momentos como la banda tocando We Will Rock You o Another One Bites the Dust. Pero yo me pregunto, por ejemplo, la escena en que ellos componen We Will Rock You, que está en uno de los teasers de la película, yo me pregunto, ¿qué añade al argumento esa escena? ¿En qué aporta? Si quitamos esa escena, ¿qué pasa con la película? No pasa nada porque esa escena es completamente inconsecuente y de esos momentos que uno piensa que deberían haber estado como en las escenas adicionales, en los bonus para los fanáticos, pero que al ponerlo en tus filmes simplemente hace que la película se sienta como esta secuencia de escenas que no aportan nada y que están ahí para complacer a los fanáticos. Y ahí es cuando yo creo que muchos fanáticos van a decir, bueno, obvio que cualquier fanático de Queen quiere ver cómo se compusieron estas canciones, es decir, sería un crimen no poner estas canciones. Y ahí también me pasa que me recuerda mucho a Across the Universe, en que casi pareciera que la película fue hecha alrededor de las canciones más que alrededor de la vida de Queen. Y este chiste que se ha contado en la prensa de que pareciera que el argumento de Queen fue sacado de la biografía de Queen de Wikipedia. Pasa que en Across the Universe tenía secuencias que no tenían ni un solo sentido, no aportaban nada al argumento, pero estaban ahí porque sentían que tenían que poner al Dr. Robert, tenían que poner Because, tenían que buscar la excusa para ponerse estas canciones aun cuando no agregaran nada a la trama. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Hay secuencias que solo están porque estas canciones tenían que estar porque cualquier fanático de Queen necesita escuchar estas canciones, pero no agregan nada a la trama. Además, el diálogo es extremadamente pesado, especialmente durante la primera mitad de la película, donde ellos intentan como llegar al reconocimiento y componer estos álbumes y como componen Bohemian Rhapsody y tienen que vender este extraño tema. En esos momentos como que la banda tiende a sobreexplicar demasiado el que es Queen, y cualquier persona que haya llegado a este punto, que haya llegado a ver esta película y sepa que es Queen, ellos saben que Queen es una banda particular, que es una banda que luchó contra estereotipos y que revolucionó la industria. Entonces, ¿por qué no, en vez de que los protagonistas digan en tu cara Queen va a revolucionar la industria, Queen es para los inadaptados, ¿por qué no simplemente lo muestras? Esa es la magia del cine, que tú muestras cosas y se entienden por cómo son. Y considerando que Queen es una de las bandas más clásicas de la historia, es muy fácil lograr eso. Es decir, cualquier persona que vea la banda sabe lo particulares que son. No tienes por qué decirlo en voz alta, son demasiadas las partes en que el diálogo es tremendamente pesado, en que te dicen Queen es esto, Queen es aquello, muéstrenos que es Queen, no lo digan. Ahora, todo lo del fanservice no creo que alentice la película. De hecho, pasa que como las canciones son tan entretenidas, simplemente pasan ahí volando, como que son inofensivas, pero finalmente hacen que la película, como un producto cinematográfico, se vea como algo sin foco, sin dirección. Y ahí es donde quizás falla el hecho de que la película no fue terminada por el mismo director que rodó estas escenas. No sé cuántos reshoots se hicieron, cuánto tuvieron que regrabar, pero se nota que no hubo una dirección, no hubo un foco. Simplemente tenían todo este material sobre Queen y no sabían cómo editarlo, así que decidieron poner todo. Y me da la impresión que incluso esta película, editada de forma distinta, cortando la gran mayoría del primer acto y ciertas secuencias que no aportan en nada, podría ser un excelente filme, pero se va limitando simplemente porque quiere ser la película de Queen, que cuente todo lo que pasó en Queen, lo cual es contraproducente considerando que si analizamos con precisión esta historia, nos damos cuenta que hay muchas cosas que se omiten simplemente para darle un sentido melodramático. Y como digo, yo no vengo a jugar esas cosas, pero a mí no me van a vender la pomada de que pusieron estas cosas porque pasaron, porque obviamente
omitieron información que no les convenía, entonces podían omitir esta otra información, simplemente pusieron lo que sabían que a los fanáticos les iba a gustar y es decepcionante. Y voy a decir algo que va a ser increíblemente impopular, porque yo sé que la mayoría de la gente adora la secuencia final, que supongo que es un spoiler ligero, pero cualquier persona que conozca a Queen sabe cómo termina esta película, que es que, bueno, alerta de spoilers entre comillas, la película termina con el Live Aid y me pasa que probablemente la mayoría de la gente que adora a Queen sabe lo importante que fue este momento y lo genial que fue ese concierto, pero siento que la película confía en eso, confía en que tú como fanático vas a prepararte para esa secuencia, pero no hace absolutamente nada para presentarla. Es decir, de repente este evento para la película es algo muy importante, es un evento climático que tiene que ocurrir y debo decir que la secuencia en sí es fenomenal, está magníficamente actuada y el lip sync, todo lo que tiene que ver con mezcla y montaje de sonido encontré que fue bastante bueno. No me sorprendería esta película es nominada a mejor edición de sonido, porque el cómo lograron que toda la música se sincronice y se vea como que estos actores están de verdad interpretando estas canciones, considerando que probablemente, no lo he confirmado, se usó el mismo audio del Live Aid. Lograron presentar esta secuencia de forma muy entretenida, muy genial, pero pasa que todo lo que viene antes de eso no me introduce a mí esto como algo climático, como wow, este momento es muy importante, simplemente como que se arroja de repente como que pasa a ser un tema importante. Y también pasa que creo que en el último acto se vuelve muy emocionalmente manipulativa. Me encanta todo lo que tiene que ver con Freddie Mercury, lo que tiene que ver con sus relaciones, con este personaje que entra a su vida, que es algo tóxico, con el conflicto tanto emocional, tanto artístico y tanto racial que él está sintiendo. Creo que esta película habría sido mucho más entretenida si simplemente se hubiera enfocado en Freddie Mercury. Pero ahí es donde se nota que vino todo Queen y dijo queremos hacer una película sobre Queen, porque también pasa que siento que el resto de la banda está como subdesarrollado. Es algo muy extraño, siento que la película como que ocupa mucho espacio introduciendo secuencias que se alejan de la vida de Freddie Mercury y se concentran en la banda. Al mismo tiempo pareciera que estos personajes simplemente no se desarrollan tanto. Hay mucho subargumento en esta película y muy poco desarrollo. De hecho hay secuencias que simplemente parece que están ahí para manipularte emocionalmente, que finalmente no tienen ninguna sola resolución, como que confían en que tú conoces a Queen, tú sabes lo que pasará después, se la arreglarán ellos. Y creo que los fanáticos van a adorarla. Y si tú eres un fanático de Queen, no sé por qué siquiera te importa lo que yo diga, probablemente vas a ir a verla igual y probablemente te va a gustar. No creo que haya nada de malo en que te guste, que disfrutes esta película, pero creo que como una obra cinematográfica, como una película, simplemente no puedo decir que sea algo que pase simplemente a lo decente. Creo que la película cumple y superó bastante mis expectativas, considerando que pensé que este film iba a ser terrible, y dentro de todo sí me gustó en el sentido en que la vería de nuevo. Creo que una película altamente entretenida, con un personaje muy complejo y una magnífica interpretación de Rami Malek, pero todo lo que tiene que ver con el argumento, la cantidad de subtramas que hay, simplemente detienen esta película de ser lo grandioso que pudo haber sido. Me encantaría ver si en el futuro aparece como un corte del director en donde rehacen todas estas escenas, las ordenan de forma que sea mucho más coherente, mucho más enfocada, pero hasta que eso no pase, a Bohemian Rhapsody le voy a poner un 6 de 10. Como digo, me gustó la película, encuentro que es decente, no encuentro que sea magnífica, y si les gusta la música o Queen, o en general si solo quieren pasarla bien, vayan a verla, es muy entretenida y van a pasar un buen rato en el cine. Dígame, ¿vieron Bohemian Rhapsody? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? Pónganme en los comentarios, y si les gustó este video no olviden dejarse me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Que tengan una buena noche y una ver, semana. ¡Chao!